Listo. Vamos. Listos. Y ahora sí, pues vamos a comenzar. Gracias por estar aquí. Acá tenemos público. Moni. Entonces acá está nuestro público que además es de Japón. Ah, sí. Entonces acá tenemos público, está también Angelita ahí conectada, entonces bueno, y también estamos transmitiendo como por las redes. Y entonces vamos a dar comienzo a este ciclo de hoy, este diálogo de hoy del abordaje crítico de las violencias. Les damos la bienvenida. Quien les habla, Liz Rincón Suárez, directora de la Maestría en Estudios Culturales, y la profesora Luciana Scarafuni de la Universidad de la República de Uruguay. Y esto es una colaboración que estamos haciendo precisamente para abrir puntos críticos, para abrir puntos, digamos, en esos mapas mentales que generan puntos ciegos. Nosotras queremos entrar como a hablar sobre esos puntos ciegos, a crear imaginaciones sobre imaginaciones teóricas y también imaginaciones prácticas para el abordaje de los problemas sobre las violencias. Y la última sesión estuvimos dialogando con Eduardo Restrepo y hoy pues tenemos una invitada magnífica que es la profesora Mónica Espinosa. Entonces le doy la palabra a la profesora Scarafuni para presentarnos a la profesora Mónica Espinosa y para contarnos un poco hoy de qué vamos a hablar. Bueno, un gusto poder hacer este siguiente diálogo con Mónica. Como dijimos, estas son conversaciones desestructuradas, ¿no? Como para difundir un poco el conocimiento, pero en otro formato. Hoy vamos a estar con Mónica. Mónica Espinosa es directora de la Escuela de Posgrados de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Es antropóloga por la Universidad Nacional de Colombia y es doctora, tiene un PhD en antropología por la Universidad de Massachusetts. Bueno, y fue mi directora de tesis de doctorado. Y somos sus fans. Es una amiga muy querida que aceptó esta invitación. En realidad, bueno, la pregunta que es como transversal a los encuentros que vamos a tener el día de hoy, las conversaciones, los diálogos que vamos a tener el día de hoy, tienen que ver con cómo se relacionan las violencias con las emociones. Y por eso está Mónica acá, para hablar sobre un poco de eso. Entonces, nos gustaría empezar, Moni, que tú nos cuentes. Ah, ahí, perdón. Que tú nos cuentes mm, qué concepciones de la violencia o las violencias has logrado construir en base a tu trabajo de campo. Sobre todo, vos me comentabas como una experiencia que tuviste de trabajo de campo con mujeres trabajadoras en cultivos. Y bueno, en base a eso, como que estaría bueno partir de una conceptualización que vos creas que es pertinente sobre la violencia o las violencias. Ujú. Bueno, no, pues primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Para mí es una felicidad muy grande poder estar aquí, acompañar a mis colegas jóvenes, de quien también soy fan. Así que, bueno, es una alegría. El tema es un tema, pues, en el que la antropología no es ninguna rezagada. El tema de la violencia, pues, ha ocupado la teoría social contemporánea durante todo el siglo XX y lo que ha ocurrido del siglo XXI. Y para la antropología, pues ha sido una manera de explorar, en mi opinión, o la manera como yo lo he ido entendiendo, es una manera de entrar en el dominio de la subjetividad, la manera como, digamos, desde las discusiones viejas de la agencia y de la estructura y de cómo eso moldea los comportamientos y las reacciones, los valores, las costumbres de las personas, vamos entendiendo, situando la violencia como una experiencia. Esa ha sido siempre la manera como, en mi caso particular, desde la antropología la he abordado, esa experiencia que a lo largo del tiempo va a tener unos efectos importantísimos en la
también. Entonces es esa relación entre violencia y memoria la que resulta ser muy importante. En esos debates sobre la subjetividad y esos dilemas que fueron muy frecuentes en la década de los 70s, 80s, 90s, entre si irse por una perspectiva muy agencial o entender, por ejemplo, el tema del biopoder, los regímenes de poder y saber y la manera como impactan al individuo desde diferentes formas de violencia cotidiana, estructural, es decir, todos estos temas empiezan como hacia los 70s y 80s a moverse mucho más a un tema que es el que a mí me parece medular para entender tanto la violencia como la subjetividad, que es la intersubjetividad, el tema de lo que se llama el embodiment o digamos, el encuerpamiento, la manera como el cuerpo, un cuerpo que siempre es sexuado, vive una experiencia de género, responde y se adapta y sigue todos estos procesos, y los problemas de la subjetividad, no solo como una vivencia, digamos, de las personas, sino también como un problema de sujeción, en donde la gente no es para nada una persona sin agencia. A veces queremos que nos sujeten, ¿cierto? A veces queremos que nos subyuguen por razones muy complejas. Entonces, la violencia para mí es una manera de entrar al tema de la subjetividad y al tema de la memoria. Así es como lo puedo resumir. A mí me encantaría, Mónica, perdona, sí, ¿nos escuchas? Sí. Sí, sí. Decías algo muy interesante y es como que en esa mirada la experiencia viene a ser una categoría determinante. Es una categoría que para muchos, y siento que también esta articulación, aunque ha sido muy de las ciencias sociales, digamos, no es nueva, de todas maneras sí es un aporte que siento yo que viene de los estudios feministas y de género. Y no sé, me recuerda por ejemplo a Joan Scott y este texto de experiencia. Me gustaría mucho como que nos ayudaras a ampliaras ese concepto de experiencia que acabas de ponernos allí. Sí, bueno, pues es fundamental, porque digamos que en mi opinión, una vez tú entras, digamos, en realidad esto no se debería incluso poner nunca como un simple adjetivo, sino que estas palabras tendrían que ponerse a andar. Entonces, si yo experimento violencia desde mi cuerpo, por supuesto, y con relación a múltiples niveles de mi vida cotidiana. Entonces, pues la violencia no es nunca una experiencia en el vacío, sino una experiencia que hay que situar para poder comprender mejor lo que a nosotros nos interesa como antropólogos, y es cómo la violencia es una fuerza desestructuradora. Hay muchos antropólogos, por ejemplo, Michael Tausig, que han estudiado la arbitrariedad de la violencia y cómo entre esa fuerza desestructuradora y esa arbitrariedad se crean unas huellas psíquicas y unas huellas sociales que, de nuevo, si las vemos como experiencia, tenemos que entenderlas de un modo situado. Y cuando uno habla de lo situado, siempre tiene que entender que es algo intersubjetivo. Yo iba a dejar esto para más adelante, pero las emociones, como dice David Le Breton, son ante todo pues relaciones. Entonces, es desde esa perspectiva de la relación donde aquí la antropología puede brindar pues muchas respuestas. Con relación al feminismo, es indiscutible que el feminismo ha abierto la posibilidad de explorar mucho más a fondo qué significa que yo sienta, encuerpe
es una experiencia, que la viva a través de ese cuerpo que late, que vibra, que, digamos, está en medio de las corrientes, llamémoslo así, de la historia. Entonces, ahí es donde yo creo que esa teoría feminista siempre ha sido muy cuidadosa, sobre todo pues la postfundacional, la que no, digamos, empezó a cuestionar los esencialismos. Esa teoría feminista pues nos permite entrar y navegar en ese cuerpo, que no es un cuerpo neutro, que es un cuerpo pues que experimenta y que tiene unas maneras, como lo ha mostrado la antropología, fluidas de entender su identidad, a pesar de que haya sistemas de regímenes disciplinarios que quieran encauzar nuestra subjetividad de X o Y manera. Es un cuerpo que transgrede, resiste, se adapta, incorpora, transforma, performa todas esas situaciones. Entonces, ahí el feminismo, por supuesto que ha sido clave, y sobre todo la mirada del feminismo a la diferencia. Bien, en la categoría de experiencia, a mí me parece muy importante, Moni, que trajiste. Creo que en todos los contextos de violencia hay como quiebres, ¿no? Quiebres de las cotidianidades, quiebres de las relaciones, quiebres en la vida de las personas, que creo que eso es como lo que impacta en términos de esas subjetividades que vos traes a colación. Creo que eso también, no sé, como que pone al sujeto en un lugar en el que termina como ocupando un lugar de cierta forma de víctima, o cómo sería, de víctima, tal vez de subordinación, como de... Sí, hay muchas posiciones de sujeto, ¿no? Digamos que la subjetividad es un campo tan interesante porque para superar un poco esas dicotomías entre si yo quiero simplemente entender al sujeto como un individuo que reacciona y busca ordenar esa desestructuración que hace la violencia, o si yo lo hago, yo no tengo esa agencia, sino que dependo de los regímenes de poder a los que hago parte. La manera como históricamente y desde la teoría se ha buscado, digamos, ir más allá de esa tensión entre agencia y estructura, es a través de tres elementos fundamentales. La intersubjetividad, porque ninguna relación es una relación de un individuo, o sea, un individuo vive en relaciones y es a través de la intersubjetividad que, por ejemplo, desde donde se construye las emociones secundarias, la empatía. La violencia, por ejemplo, es una forma extrema de empatía. Quien tortura, quien busca castigar o hacer cualquier cosa, lo hace porque comprende la posición de subjetividad del otro, qué es lo que más le va a doler a la otra persona, qué es lo que la puede dañar profundamente. Esa es una expresión muy perversa de la violencia, pero ahí está, y depende de esta intersubjetividad pues, que nosotros vivimos. Entonces, ese es un primer, digamos, elemento a través del cual la subjetividad empieza, desde la teoría social empezamos a extendernos. El segundo tiene que ver con el encuerpamiento o el embodiment, y el tercero tiene que ver con salir, como tú decías, de esos lugares, digamos, muy de cliché, de víctima y victimario, y empezar a entender mucho mejor esos procesos de subjetivación y la subjetividad misma, en donde lo que yo pues es a encontrarme con una cantidad de cosas. Lo que pasa es que también, y como esto está atado con la memoria, porque las emociones son reacciones inmediatas, movimientos hacia la alegría, el miedo, las, digamos, básicas, siempre implican un movimiento del cuerpo y una reacción, pero con el tiempo y a través de nuestros sistemas de estructuración, nosotros las sumamos a un pensamiento y ahí se vuelve un sentimiento.
y los sentimientos, digamos, empiezan a ser parte ya de un proceso que involucra la memoria a lo largo del tiempo, que involucra una cantidad de procesos. Entonces el sentimiento de haber sido humillado, vulnerado, de haber sido puesto en un lugar donde no se quería estar, cómo eso está relacionado con los afectos, con los deseos, con las ansiedades y las huellas emocionales. Y es ahí donde la etnografía yo creo que tiene pues sus grandes aportes. Sí, a mí me encantaría eso, Sí. Moni, que sigas hablando de la etnografía, porque aquí es donde como que lo teórico cobra sentido como en la realidad, ¿no? Entonces, Sí. como que percibo la etnografía como ese sentido de, pues, de la praxis de todo esto que estamos, como que estás teorizando aquí. Eso, como atándolo un poco con tu etnografía y si podemos ampliar mucho más esto. Claro que sí. Bueno, entonces yo digamos que siempre vuelvo a repetir como el hilo de las ideas. Violencia me lleva a subjetividad, subjetividad me lleva a memoria, me lleva a sentimientos, me lleva a emociones. Cuando las emociones aparecen en escena es solo un recurso más para explorar este campo profundo de la subjetividad, pues yo creo que uno siempre se debe hacer la pregunta, bueno, ¿y por qué son? Hablar de una antropología de las emociones es más útil, por ejemplo, que hablar de una antropología de la subjetividad. Son preguntas importantes, ¿no? Porque ahí cuando tú vas a un nivel práctico, si tú estás haciendo una etnografía, pues tú tienes que ir más allá de las emociones, ¿no? Para entender y observar la manera como la gente ha construido sistemas de recuerdos y sentimientos a partir, por ejemplo, de experiencias continuadas o sistemáticas. Entonces, en mi etnografía particular, uno de los temas que empieza a ser un tema de gran interés y en el que el feminismo y nuevas reflexiones sobre la violencia se combinan es el de la toxicidad. Empecé a trabajar con mujeres campesinas que han estado vinculadas a la economía ilícita de la amapola y que sobre la amapola se ha estudiado mucho menos que sobre la coca y digamos que la amapola pues va a transformar muchísimo la vida de muchas comunidades campesinas que además van a empezar a ser sujetos, van a empezar a ser criminalizadas junto con sus entornos y entonces el glifosato, la aspersión con glifosato emerge en la escena. Pero eso no es algo evidente ni rápido. Ahí digamos que estamos en el terreno de lo que Rob Nixon habla de las violencias lentas, ¿no? Que también responden a experiencias lentas. La toxicidad es un campo muy interesante de estudio precisamente porque sus ritmos y sus efectos no son como el de, por ejemplo, una masacre, sino que son efectos que es con el paso del tiempo y unas, digamos, percepciones y observaciones lentas que la gente empieza a sentir. Y no siente necesariamente, como en el caso de estas mujeres, que pues no me voy a meter en el tema económico porque esa es una arista que tiene su propia complejidad, pero de pronto ellas se van dando cuenta que quizá hay varios hijos de mujeres que empiezan a nacer con algunos problemas. Eso no se ha investigado directamente, yo no he investigado la correlación, pero empiezan a tener la sensación de que hay un malestar, algo que no está bien, los niños nacen y no nacen bien, los árboles demoraron mucho tiempo en recuperarse, el suelo ya no tiene la misma fertilidad, tengo que usar cada vez más agroquímicos para poder desarrollar los cultivos. Bueno, un montón de cosas que empiezan en cadena a ser parte de esa experiencia cotidiana.
ese tipo de, digamos, sufrimiento lento, por decirlo así, pues ha sido muy investigado por muchos grandes antropólogos, ¿no? Uno puede pensar en Vinadas, y en toda la gente que desde la antropología médica ha hecho tantos aportes a la comprensión de la salud de enfermedad, al problema del trauma, al problema pues de muchas cosas. Entonces esto exige unas etnografías longitudinales. Esto exige, digamos, un trabajo de repetición, del mismo modo que el trauma no resuelto es para la víctima un ejercicio continuo de repetición. Para la antropología, esto exige un esfuerzo continuo, sistemático de repetición, en donde la relación entre el investigador y la gente con la que está, pues está llena de proyecciones e introyecciones. Ese es otro elemento esencial. Entonces, pues ahí es donde, digamos, el antropólogo o la antropóloga deben desarrollar y deben estar siempre, digamos, con una autovigilancia respecto a sus propios sesgos, pero además una manera de entablar esa intersubjetividad que permite que la persona que ha sentido lo que ha sentido como un malestar y empieza a verbalizarlo, empieza a construir una narrativa de ese malestar. Y uno es un gran catalizador de esas narrativas, ¿no? Por lo tanto, tiene una gran responsabilidad. Entonces, en nuestros tiempos, que son tiempos de víctimas, pues hay muchos riesgos, ¿cierto? Porque pues la víctima repite, repite, repite. Puede haber también chantajes emocionales muy complejos ahí. Esa pasión testimonial que caracteriza nuestros momentos de hoy. Uno entiende, lo entiende, ¿no? Hay necesidad de reconocer esas violencias, apalabrarlas, para restituir unos espacios de poderlas elaborar, ¿cierto? Colectiva y socialmente. Entonces uno es un actor muy importante en la manera como se posiciona frente a alguien que empieza a construir una narrativa de un malestar, en el caso de estas violencias lentas como las de la toxicidad. Y ahí pues esa responsabilidad es bien interesante, ¿no? Porque significa empezar a abrirse a un mundo que no solo tiene aspectos negativos, sino que para quien lo vive, en el caso de estas mujeres campesinas, ellas experimentan todo eso, pero hay la gran paradoja de que su vinculación a los cultivos ilícitos de amapola también significa por primera vez para muchas de ellas generar sus propios recursos monetarios, romper con la estructura patriarcal en su familia. Si alguna vivía, digamos, con dificultades con el esposo, le puede dar una patada por donde sabemos y empezar a vivir sola. O a jalar su propio hogar e inyectar a su propio hogar unos recursos autónomos. Entonces, esa experiencia con los cultivos ilícitos de amapola para las mujeres es de gran complejidad. Yo ahí, Moni, me trajiste como muchas cosas que quiero como retomar y que vos capaz que amplíes un poco. Vos me decías, nos decías, bueno, para las mujeres tienen como ese vínculo con la comercialización de la amapola, que tiene como ese roce entre la ilegalidad y la legalidad, porque bueno, de cierta forma es como que terminan siendo proveedoras de hogar y les generan cierta independencia. A mí eso me trae un poco a la situación de la etnografía que estuvimos haciendo en un barrio en Montevideo que tiene la misma situación de precariedad y las mujeres terminan comercializando droga, el microtráfico, porque es la forma que tienen de zafar también de esa estructura patriarcal y de tener como cierta independencia monetaria.
pero también tiene como esas complejidades de cómo gestionen esos recursos, porque muchas terminan presas. Entonces ahí es como ese vínculo entre, creo que, trayendo un poco eso que vos decías de la discusión entre agencia y estructura, o entre sujeto y estructura, hay como unas situaciones violentas que se configuran como desde abajo, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, o sea, es como una relación dialéctica de retroalimentación dinámica entre que hay como unas condiciones de vida que ya generan una violencia estructural porque son personas que no tienen otros, capaz que otras estructuras de oportunidades, como de sustentos, y a su vez es como lo que conocen, ¿no? Como que esa vida se va moldeando en torno a estas dinámicas de comercialización, de vínculo con estos procesos, que es como que encierran violencia en todo sentido. Eh, Sí, sí, es muy interesante como tú lo pones y el ejemplo, porque entonces quiere decir que en América Latina, en muchas partes rurales o urbanas, hay una cantidad, digamos, esa economía ilícita y esas economías ilícitas que generalmente las vemos muy a partir de narcos y mafia, muy a partir, digamos, de quizá estructuras de pensamiento y procesos más atados a experiencias masculinas. Aquí empezamos a entender es las experiencias femeninas, ¿no? Y esas oportunidades que se vuelven parte de ciclos complejos cuando tú lo piensas en términos de las violencias estructurales. Pero también tienen, y eso es lo complejo, sus espacios de libertad, ¿no? Uno nunca olvida los clásicos de estos temas como a Nancy Shepherd Hughes y sí. La muerte sin llanto. Hay, bueno, tanta gente que ha aportado de una manera tan definitiva a entender eso que tú dices dialéctico, eso donde no podemos estar simplemente, pensar que lo resolvimos mirando solo las estructuras de opresión, pero tampoco podemos decir que lo resolvimos solo atendiendo la narrativa subjetiva de una persona o de una comunidad. Tenemos que siempre hacer ese esfuerzo. Entonces, y ese esfuerzo es muy interesante para poder abrir esas posibilidades de cómo la gente también construye su esperanza, construye proyectos de vida, construye imaginarios, ideas de futuro, que no porque uno desde afuera las encuentre atrapadas quizás en unas condicionantes, no son menos importantes para ellos. Yo creo que no hemos todavía indagado mucho sobre esas ideas que hay, digamos, tras de esas narrativas, que tienen esas narrativas que jalan esa vida cotidiana. Y como por ejemplo con las economías ilícitas, ha habido siempre una atención, digamos, tan grande, un énfasis tan enorme hacia el rol de las masculinidades, hacia lo que pasa con los hombres, pues este será un tiempo de entender las feminidades, la experiencia, digamos, del ser mujer o del ser alguien, por ejemplo, en Colombia ha empezado a ser muy importante entre los jóvenes antropólogos que trabajan con pueblos indígenas, por ejemplo, en ciudades, las experiencias LGBT. Entonces hay un montón de cosas que surgen que yo creo que son muy importantes y que sobre todo nos llevan al terreno de nuestra responsabilidad con relación a eso, nuestra manera de interactuar, porque además pues muchas de estas antropologías feministas o no, pero que responden a esta idea de querer entender la violencia y las emociones, pues van de la mano con activismos, con trabajos colaborativos, con metodologías colaborativas, ¿no? Entiendo que tu trabajo
allá en este barrio de Buenos Aires, pues es un trabajo que involucra eso. Entonces ahí es donde está todo el juego de lo que se llama en inglés el rapport etnográfico, ¿no? Y cómo uno va a, a trabajar sobre eso, ¿no? Es siempre un reto. Eso nunca es algo que uno puede decir, salir de eso fácil. No, no, y de hecho seguimos como construyendo esos vínculos y estando en el territorio. Ujú. Eh, Hay que decir que Sí, también está, pues ahí está Ángela que está trabajando sobre parteras, Nicolás que trabaja el tema LGBT, Paola que trabaja con los procesos de lo que ella llama colorimetrías de lo negro en Medellín. Entonces, si en algún momento quieren conversar, también esto es una charla y pues, claro. Mónica está aquí también como para interactuar con todas. Entonces, pues siéntanse libres de escribir. Acá Ángela ya escribió a propósito de lo que ha pasado en Cali desde los años 90 con los narcos. Entonces, bueno, si quieren, recuerden que esto no solamente somos Luciana y yo, sino que ustedes también pueden conversar con la profesora Mónica. A ver, sí. Claro, no, ustedes me van leyendo las preguntas Sí, ajá. pues con mucho gusto. Yo quiero retomar una cosa que vos dijiste, y ahí me parece que hay que recalcar algo que me parece que el investigador, la investigadora, el antropólogo, la antropóloga, tiene como un posicionamiento político frente a lo que hace, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando y de la forma en que tratamos de abordarlo, eh, nos demanda como una postura política y cierto compromiso frente a lo que estamos abordando, en términos de no esencializar, en términos de no creer que, como vos decías, no creer que le estamos dando voz o que solo de una forma vamos a comprender la complejidad de estas situaciones. Y creo que ahí está como lo que podemos problematizar de esos abordajes o aportes metodológicos o abordajes metodológicos que vos traías, el tema de las metodologías participativas, ver a la etnografía como un campo de invención, como un campo de invención. Sí, 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 Luchi, ese punto es bien importante de la metodología, porque digamos que sabemos en el presente que a veces ese deseo, digamos, desanudar e ir hacia la gente y empezar a desanudar esas marañas de violencia y esa especie de compulsión que algunos llaman ese nemotropismo de las sociedades contemporáneas, ¿no? Tan volcadas a recordemos, ¿no? Para no olvidar, todas estas cosas que han sido tan importantes pues para poder, toda la segunda mitad del siglo XX no es sino en buena medida en la teoría social una manera de entender los traumas de estos grandes episodios de violencia sistemática, extendida, siendo por ejemplo pues el tema del genocidio, del holocausto de los judíos, pues uno de los grandes temas tratado de muchas maneras. Entonces, en la metodología, digamos que para mí es crítico, aun cuando todas las comisiones de la verdad, los procesos que vienen tras de esos episodios de violencia son absolutamente imprescindibles, nunca olvidar el tema pues de esa compulsión de hablar, en el sentido de que puede haber allí siempre, si lo pensamos psicoanalíticamente, esa compulsión de la repetición, que en últimas es pues la imposibilidad de elaborar un trauma. Entonces ahí el antropólogo yo creo que no es solo entrevistar, digamos, buscar seguir esas narrativas, sino también poder observar, ¿no? Ahí vuelve la observación participante, se vuelve algo muy importante, sobre todo en la medida en que debe ser una actividad eh, tranquila,
Cuando digo tranquila me refiero a poder ser aceptado en un lugar bajo unos términos claros en donde uno en realidad pueda estar en la cotidianidad de la gente sin que las personas estén forzadas a dar una respuesta. Es decir, claro, hay momentos de entrevista o de conversaciones pues que son claves, pero no debe haber un direccionamiento muy fuerte, digamos, hacia eso. Yo pienso que es un acompañamiento, una atención, una sensibilidad, y hoy por hoy, pues hacer esas etnografías longitudinales es muy difícil. Cada vez nos es más difícil como antropólogos académicos o incluso no académicos poderse uno proponer procesos, digamos, de investigación más largos, y a eso se suma el hecho de que la gente en las organizaciones toma su propia voz, ¿no? Y construye de manera autónoma sus propias narrativas. Entonces, y eso es interesante. Entonces es como un mapa de atenciones y sensibilidades y una especie de historia de los sentimientos en lo que pienso yo que estamos un poco abocados. El antropólogo o la antropóloga pues debe ser muy consciente de eso, debe tener un conocimiento importante y abordar, digamos, todas las condicionamientos estructurales mediante una lectura de fuentes primarias, sea de políticas públicas, sea de, bueno, de un montón de documentos demográficos, sociodemográficos. Es una información que juega un rol esencial para el antropólogo. La gente no lo cree, pero sí es muy importante como un primer acercamiento, un análisis del discurso en esos textos que se debe triangular. Hoy por hoy, pues a muchas de estas cosas le llamamos metodologías mixtas, ¿no? Porque pues involucran esas miradas detalladas que no solo son propias de la antropología, a ese análisis de discurso y sistemático de fuentes diversas, sino también pues a la idea de cómo yo empiezo a construir una interpretación. Y a esto yo lo sumo con ese estar en el campo, escuchar a la gente, vivir con ellos una cotidianidad, como una especie de un día en la vida de, una semana en la vida de, un mes en la vida de, que luego combino con un trabajo más focalizado de entender las propias narrativas de ellos. Entonces son experiencias muy chéveres que pueden tener elementos metodológicos muy innovadores en el tema de violencia, el tema de y emociones, sonidos, paisajes sonoros, paisajes de diferente tipo, en el sentido de escapes de los que habla Arjun Appadurai, que es tan interesante su teoría de los etnoescapes, o bueno, cómo uno traduce esa palabra paisaje de diferente manera. Entonces, metodológicamente es un espacio de innovación, me parece a mí. Por ahí, Moni, me encantaría como irnos porque, claro, cuando uno ve las emociones, pues como parte, digamos, la complejidad de las emociones, de los sentimientos, es muy difícil abordar un sentimiento humano o una emoción social humana después de un trauma o cruzado por las violencias con metodologías como clásicas, por decirlo así, ¿no? Con una encuesta o con una entrevista estructurada. Y entonces ahí es cuando emerge como esto de lo que estamos hablando, que también viene a entrar como la investigación-creación. Y yo he seguido de cerca tu trabajo y Sí. has estado innovando en el campo de la investigación-creación, como buscando también otras formas de acercarse, incluso teóricamente también el conocimiento que se produce desde la investigación-creación, pues es un conocimiento sensible, distinto, ¿no? Al que produciríamos con lo tradicional, ortodoxo. Y entonces, y sé que por ahí hay como cosas audiovisuales, sonoras, y me encantaría como que nos contaras sobre esto que has venido haciendo y lo que has encontrado allí como en esos términos de hallazgo. Sí, eso siempre es interesante porque, claro, uno termina, si además
tú le sumas a lo que he dicho, pues ese interés de construir formas de coproducción de conocimiento, colaboración, inevitablemente vas a llegar a pensar, bueno, esto no solo puede ir hacia un artículo académico, un libro, sino realmente tenemos que crear espacios sólidos en donde pueda haber una retroalimentación y en donde pueda haber la posibilidad de contar historias de otro modo. Y ahí es donde, por ejemplo, pues todo el tema audiovisual o sonoro juega un rol tan importante. Ahí está esa famosa frase de cajón que una imagen vale más que 1000 palabras. En verdad, a veces eso es muy cierto y cuando uno trabaja con comunidades, la elaboración, digamos lo que los antropólogos llamamos el storytelling, es muy interesante cuando la gente puede tener también unas herramientas para crear sus propias historias, ¿no? Apelando a fotografía, grabaciones. Para la gente ese trabajo, digamos, en sus propios entornos es súper clave y genera, y ahí es donde uno accede a unas estructuras de sensibilidad muy interesantes, ¿no? Esto en antropología tiene también una historia larga desde las experiencias de Kids with Cameras, los chicos con cámaras y cómo construyen esos relatos hasta cosas pues de muy diverso orden. Entonces es un aspecto muy interesante y entonces inevitablemente uno empieza a tener que integrar en la investigación la producción de ese otro tipo de procesos investigativos. Por ejemplo, ahorita estamos pensando no solo cómo y en la investigación colaborativa hay también unos, digamos, como un continuo complejo. Tú puedes estar de acuerdo con la gente en que se va a emprender una investigación, pero hay toda una primera parte en que las preguntas son tuyas, ¿cierto? Y tú se las haces a la gente a pesar de que haya, digamos, un flujo muy cercano. El ideal es cuando uno llega a ese momento en el que ellos mismos formulan sus preguntas. Ese momento es difícil, toma tiempo. Yo no podría decir que necesariamente yo lo he logrado o que los productos de innovación y creación lo logran, pero son acercamientos, ¿cierto? Acercamientos que nos permiten ir navegando y coproduciendo esas narraciones de un modo que permita incluso espacios de fuga para ambos interlocutores, ¿cierto? Para uno como un antropólogo académico investigador que está posicionado, como dice Luciana, tiene una posición política, una posición ética, y para las personas allá que se van reconociendo en esas narrativas, porque por ejemplo, lo que ha pasado en mi trabajo en Nariño es que la gente es con el tiempo, ya llevamos 5 años yendo allá, prácticamente 6, y es con el tiempo que empiezan a verse a sí mismos de otra manera y a meter dentro de esas maneras de verse a sí mismos. Ahorita pues estoy en el desafío de integrar mucho más sus propias maneras de verse. Entonces, por ejemplo, las mujeres ahorita hemos logrado, gracias a unas becas especiales para personas de regiones, que 2 mujeres lideresas de allá hayan venido a hacer su maestría aquí en la Universidad de los Andes en antropología. Y esas mujeres líderes allá son ahora las mejores partners, digámoslo así, para hacer este tipo de investigaciones, porque tienen un pie con toda esta formación, pero siguen estando allá. Entonces, por ejemplo, una de ellas está muy centrada en entender cómo una mujer campesina tiene muchos niveles de crianza, la crianza de las gallinas, la crianza de los cuyes, la crianza de los hijos, el interés, el tema del suelo, de cómo regenerar el suelo, un suelo. Entonces ahí es maravilloso porque ellos le traen a uno muchas ideas.
Entonces, cuando uno empieza a ver eso, esto se dispara en una posibilidad bonita, muy, muy interesante. Entonces, pues hay que tener, digamos, la sistematicidad, la paciencia y la persistencia para seguir, ¿no? Acompañar eso. No sé si, porque claro, uno puede pensar, por ejemplo, la partería, ese, que es un tema tan interesante y que me contaban que hay una de las estudiantes en partería. Nosotros ahorita estamos con mi colega Sonia Orchila tratando de armar lo que vamos a llamar como la Escuela Región del Suroccidente Andino, y entonces estamos desde el macizo colombiano, pues por toda la cordillera central, como tratando de hacer una comprensión biogeográfica, pero también sociocultural. Y entonces he estado trabajando con MISACS en el tema de la partería ancestral. Y ahí es donde pues también tú empiezas a ver cómo para comunidades, por ejemplo, como los MISAC, el tema de tener un control y generar un discurso y unas prácticas sobre la partería y sobre, es toda una puesta en escena política sobre su propia reproducción tan social, biológica, tan inhibida y tan oprimida, digamos, por siglos de violencia. Entonces, uno empieza a entender cómo la reproducción se convierte, por ejemplo, para parteras que están en un trabajo muy grande de recuperar los saberes ancestrales, la posibilidad de generar un empoderamiento y un control de esos principios de reproducción social. Ese es un tema interesantísimo allá. En ese tema, también gracias a todos estos esfuerzos que estamos haciendo por diversificar las universidades, pues tuve también la gran oportunidad de trabajar con un estudiante MISAC de travesías. Entonces, por ejemplo, que las universidades podamos eventualmente ir logrando tener más personas así, también nos ayuda a pluralizar mucho ese mundo académico. Bueno, aparte de tener como en su momento la posibilidad de estudiar con estudiantes internacionales y bueno, y con gente de acá haciendo cosas como en el momento en el que estuvieron Luciana y Liz. Moni, yo quería volver porque cuando pensamos un poco el tema del vínculo de las violencias y las emociones, es como medio inevitable no pensar en Miriam Jimeno, ¿no? Es que bueno, ha dejado como un legado importante en sus definiciones, que bueno, obviamente anteriormente vos decías en la época de los 80 viene Vinadas y también es como toda una corriente teórica que se instala en ese sentido y nos problematiza y nos saca de ese lugar de como oponer el tema de lo racional versus lo emocional. Y ahí creo que ese legado de Jimeno y de toda esa corriente teórica, yo estoy como muy tratando de aplicar muchos esos conceptos hoy en día porque, bueno, han resurgido muchas cosas que nos hacen como volver a eso, ¿no? Como volver a eso, resignificar, ver qué es lo que está pasando. Y si bien ella lo planteó por un contexto muy específico, creo que ese concepto tiene una llegada mucho más amplia a lo que ella lo pensó. Entonces, teniendo un poco en cuenta eso, a mí me gustaría que vos nos dijeras qué te parece la importancia de esos lazos afectivos y políticos que se tejen en esas comunidades que viven esas experiencias de violencia, ¿no? En torno a esas experiencias de violencia, ¿qué es lo fuerte ahí? Creo que el tema de lo afectivo genera también como una suerte de ciudadanía política o como una suerte de vínculo que creo que es muy fuerte porque también hace como que se generen distintos tipos de agencias en esos territorios que vos muy bien has venido explicando. Y como para retomar un poco eso, me gustaría conocer.
Excelente, sí, no, muy buena pregunta. Pues Miriam es una pionera en Colombia de todos los estudios, digamos, de subjetividad y experiencia social, ¿no? Desde sus trabajos anteriores sobre el tema de las pasiones, sobre el tema de violencia y pasiones, ya ella había pues venido avanzando. Comunidades, todo su trabajo en torno a comunidades emocionales es fundamental, especialmente en ese análisis que ella hace pues, del proceso de los quitequihues en el norte del Cauca, en donde hay pues una comunidad no solo étnica, es en realidad pluriétnica, que después, digamos, de ciclos de violencia y experiencias de violencia allá en el río Naya, empieza pues a reconstruirse. La clave, pienso yo, o como yo lo he entendido, del concepto de Miriam de comunidades emocionales tiene que ver con algo que ya habíamos hablado antecitos, y es cómo a la emoción le sigue una reflexión sobre la emoción. Entonces, lo que hace Miriam es mostrar cómo la construcción de espacios de apalabramiento de las experiencias de violencia le permite a la gente construir, y voy a utilizar esa palabra solo como una ayuda ahora, unas comunidades de espectadores y actores de su misma violencia, ¿cierto? Y estos son las comunidades emocionales. Entonces van a través de esos espacios del apalabrar, del crear una narrativa a veces para cosas que la gente no se atrevía a hablar, incluso a veces pensando en también esos momentos de silencio en donde no se quiere hablar, pero en Colombia lo interesante que yo he oído es que la gente quiere hablar, es muy bonito eso. No he visto todavía esos casos que han descrito antropólogas para otras partes del mundo sobre un silencio, y nos toca seguir trabajando sobre el tema del silencio, pero en el caso del concepto de Jimeno es esa construcción de ese espacio, digamos, de acción narrativa y performática que permite construir una comunidad crítica, una comunidad sensible de personas que se están escuchando a sí mismas. Y eso es lo que va creando, por eso yo digo, me gusta mucho la idea de las historias de los sentimientos, esos lazos afectivos, esos lazos políticos, en ese hacer ciudadanía, porque al fin y al cabo, pues un principio de la ciudadanía tendría que ver con esa con que un ciudadano tenga la posibilidad de contar con un apoyo decisivo del Estado para abordar esas situaciones. Eso en Colombia no se logra, sino pues, digamos, a través de los procesos siempre con obstáculos del Acuerdo de Paz de La Habana y lo que sigue y la construcción que hace la Comisión de la Verdad, aunque lo que hace Miriam Jimeno va atrás en el tiempo y empieza a partir también de procesos propios de esas comunidades. ¿Qué es interesante aquí en términos de ciudadanía y siguiendo, digamos, la teoría de la democracia que yo sigo? Que cuando tú empiezas a palabrar y empiezas a construir esa comunidad emocional, empiezas a sentir la posibilidad de algo común. Lo común no es algo preestablecido en una comunidad política. Lo común se construye y aquí puede surgir y eso no dura para toda la vida. En los momentos, por eso es que Sheldon Walling habla de la democracia como algo fugitivo. Esos momentos de comunalidad son muy valiosos porque permiten que los ciudadanos de a pie, que la gente de a pie se entrene en la posibilidad, entre en la posibilidad de públicamente hablar de una memoria, reivindicarla, defenderla, así sea inicialmente gritarla, y a partir de esa posibilidad entonces se empieza a construir ese proyecto de lo común. Quizá lo duro es entender que tú no tienes esas comunidades emocionales per secula seculorum.
esas comunidades emocionales cambian. Son dinámicas, digamos, las puede afectar un tiempo una dinámica, se van recomponiendo y vuelve otra dinámica. Y sí que los temas de hegemonía y contrahegemonía de Gramsci serían interesantes en esos análisis. Excelente. Sí, a mí me llama mucho la atención y volviendo a lo que decías al comienzo de la charla y pues como articulado con lo de hegemonía contra hegemonía, de que siempre los análisis sobre las violencias y ese hilo como que hemos llevado siempre se ven como si la violencia fuera totalmente negativa, pues como sí, muy asociada a la locura, a la crueldad y esto, pero luego tú nos pones allí como en tensión este concepto y en crisis y nos dices, no, pero, o sea, la violencia también genera otras cosas y estas comunidades emocionales también aparecen allí. Entonces, como que la pregunta que me surge y que siento que sería también muy importante para los estudiantes es, bueno, ¿yo cómo podría aproximarme a esos registros de las emociones en la realidad? O sea, desde dónde, o sea, ¿cómo hago para ver esa complejidad que está ahí? ¿Cómo lo aplico ya todo esto a mis trabajos, ¿no? En la realidad, desde qué categorías podría yo abordar eso, cómo podría yo aterrizar todo esto que estamos hablando, tanto lo de las comunidades emocionales como también lo de no ver un solo sentido de la violencia, sino como toda esa polisemia de la violencia que hay allí, cómo la hago, praxis investigativa, por decirlo así. Sí, pues es una pregunta magnífica. Hay muchas preguntas que no se resuelven analíticamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo siempre que trabajo con la gente desde la antropología, digamos que me parece muy importante situar y familiarizarse de la manera más profunda posible con el caso, incluso y con la comunidad en sí, incluso si todavía no se ha hecho el campo. Es muy importante conocer el caso para que tú cuando ya vas allí, por ejemplo, desde el mismo momento del acceso, que va a definir si vas a poder realizar la investigación, cómo la gente entiende tu rol cuando llegas allá como investigador, de esas situaciones tan críticas, ¿no? Como ese tema del acceso es definitivo y luego entonces va a definir desde la manera como tú te acerques a narrativas que puedas lograr, entrevistas o conversaciones que puedas lograr hasta, digamos, un trabajo quizá más, como digo yo, tranquilo y suelto, que sea el de solo observar. Entonces, depende mucho. Eh, yo creo que uno siempre que sale a campo y que conoce que la teoría social tiene una batería enorme de conceptos, porque pues yo lo que he querido llevar esto es atrás hacia ese problema de la subjetividad que penetra la antropología desde su propio origen y cómo ese tema pues va teniendo unos ciclos que la van atando pues a unos debates hasta este momento actual de las emociones que nos vuelve y nos trae al tema de lo relacional, de lo situacional. Y como es relacional y situacional, yo tengo que armarme de todas las posibilidades de triangulación de registros para poder tener una mejor maniobra interpretativa. Entonces, debo conocer bien de qué se trata desde afuera, sin que eso, digamos, prejuicie mi visión. Es decir, bueno, qué ha pasado con estos barrios históricamente, cómo ahí es una cuestión en donde yo me siento muy hermanada con los sociólogos, ¿no? Con sus preguntas sociodemográficas, su manera de entrar al campo inicialmente a partir de una serie de datos que se miran y se analizan críticamente, y luego ya cuando tú tienes ese mapeo allá, lo tratas como un registro y luego entras como antropólogo a ese registro
desde adentro que va a involucrar. Entonces, ese tema del acceso, que es definitivo, ese tema de los términos de cómo yo voy a empezar a hacer la investigación, en donde obviamente que tú tienes que reconocer que ellos van a ser una especie de coinvestigadores, y si tú los sientes como coinvestigadores, las cosas cambian, porque tienes que darles también un lugar en la producción de conocimiento. Y ahí generas muchas metodologías posibles. Diario sigue siendo para mí una de las herramientas imprescindibles de la antropóloga, porque te permite tener una continuidad de las experiencias que vas teniendo y una hilazón de las observaciones. Uno sí necesita siempre llevar un diario, es una herramienta muy importante. A veces uno, claro, con tantas otras cosas lo deja de hacer, pero para mí ahorita que vivo, que a veces el campo es como un sueño preciado al que nunca puedo llegar, digamos, cuando llego al campo, el diario ocupa un rol esencial. Y luego con eso hay muchas posibilidades, ¿no? Posibilidades que da lo audiovisual, posibilidades que da esa relación. Entonces la parte de las herramientas y las técnicas es muy variada. Lo que yo sí creo, y ahí pues entramos en el tema ético, ¿no? De la investigación. Es esencial que esas consideraciones éticas de estudios en donde hay involucrados, digamos, emociones sobre eventos de violencia, sean muy claras, ¿no? Porque ahí, pues, el tema de las revictimizaciones, que a veces uno con la mejor de las intenciones termina produciendo situaciones que quizás no son las que obviamente uno quiere, ¿no? Se habla mucho hoy por hoy en todas estas reflexiones sobre ética, sobre el problema de la revictimización. Y la revictimización no es solo el tema moral, ¿no? El tema de la revictimización es también el tema político, porque digamos, a ti ni te sirve a alguien en el rol de víctima, porque esa víctima se tiene que transformar en un ciudadano activo, ¿cierto? Tenemos que poder, eso que hace que yo hable y que hace que yo entre en esto, de alguna manera, si lo piensas políticamente, tiene que transformar la sociedad política, y para transformarlo tiene que irse volviendo una ciudadanía activa. Entonces ahí ya no sirve quedarse con otras cosas, ¿sí? Entonces no sé, ahí yo estoy ideando, porque en la definición de la estructura metodológica de una investigación depende muchísimo del caso, ¿no? Y de dónde esté posicionada. Por ejemplo, a mí últimamente me parece muy importante de manera explícita tratar de abordar, cuando uno tiene las entrevistas semiestructuradas. Yo todavía no hago o sea, para cosas muy rápidas hago entrevistas estructuradas como con un grupo focal que conozco, que puede responder mejor al instrumento. Pero las no estructuradas, ahí la clave para uno tiene que ver con la manera como tú vas a tratar de ir llevando ir haciendo que la gente piense en esa emoción, descubra a través de pensar esa emoción, esa historia a la que se está enfrentando. Y me gusta intergeneracional. Pienso yo que las voces de la gente mayor son siempre muy distintas de la gente en el medio y de los niños y jóvenes.
Claro, uno se puede especializar, por ejemplo, decir, a mí sobre todo me interesan las de los jóvenes y los niños. Obviamente el tema del género es esencial, tener grupos focales que te permitan trabajar temas de género, pues es interesantísimo, salen cosas distintas, pero el tema de edad, de grupo etario, es algo que para mí en la antropología reciente que he estado haciendo juega un rol muy importante, porque además tiene que ver con la memoria, es muy distinto como tú estás en la memoria cuando eres un niño, cuando eres un joven, cuando eres un adulto o cuando ya eres alguien mayor. Entonces eso, por ejemplo, ha sido para mí un gran descubrimiento. Entonces mi recomendación, entienda bien el caso, parte de que la etnografía tiene este diario, esta observación participante, como matrices y este tema de las conversaciones, y de ahí usted puede estructurar muchísimos ejercicios, ¿no? Muy diversos. Dentro de una comunidad tú puedes tener actores distintos con los que puedas generar maneras distintas de información, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener, no sé, Luchi, pensando en tu investigación, jóvenes de barrio que son más activistas, y entonces con ellos se puede hacer un tipo de actividad. Me recuerda mucho, por ejemplo, los trabajos de Rapaport Sí, con los sí. NASAs, en donde ella ha explorado las narrativas de mujeres y jóvenes que tienden a ser muy acalladas en las narrativas de comunidad étnica. Y entonces, ¿cómo yo me acerco a esas otras narrativas? Sobre todo por los proyectos de vida que traen esas narrativas, ¿cierto? Que es lo que a uno le interesa. Entonces, el tema de esa variedad de grupos, el tema de que no es un único conjunto de personas diciéndote un único conjunto de cosas, sino que tú lo puedes diversificar. Tienes que tener obviamente unos parámetros de sistematización muy claros. Hoy por hoy tenemos muchas maneras de sistematizar robustas, ¿no? A través de bases de datos que ayudan, pero pues no son el fin en sí mismo, ¿no? Ayudan a esas sistematizaciones. Entonces, pues, para mí la metodología es como un postre. Es decir, una vez yo entro allí, yo me puedo idear muchas cosas. Ahí, entonces uno le dice a la gente, por ejemplo, las obras de teatro, el teatro, hoy por hoy es tan empleado y ha sido tan empleado para los temas de violencia, las cartografías visuales, las cartografías de los sentimientos, eso todo está hoy haciéndose mucho. Entonces son como ejemplos. Moni, tú estabas hablando ahora como de ese hallazgo pues intergeneracional y todo, y decías, claro, y yo he intentado hacer una historia de las emociones, o estoy interesada en hacer una historia de las emociones. Los ¿Cómo se hace sentimientos. eso de los sentimientos? ¿Cómo se hace una historia de los sentimientos? Wow, esa es una gran pregunta. Mm, En estos años yo he estado, o sea, lo de toxicidad de mujeres ha sido un apéndice de, de otras historias que he estado construyendo, pero es así que yo pensaría que las grandes maestras de las historias de los sentimientos, por ejemplo, pienso que una gran maestra, y hay un paralelismo interesante entre ellas dos, es Lila Abu Lughod, que tú puedes comparar con Miriam Jimeno. Esas comparaciones norte-sur pueden ser muy interesantes, porque lo que hace Lila Abu Lughod es generar ese tema de lo que ella llama las conversaciones en esa cotidianidad de las mujeres beduinas, e ir entendiendo a partir de las formas incluso estéticas de la propia cultura, en la poesía, en la vida cotidiana. Algo muy parecido a lo que hace Jimeno. Mira, por ejemplo, yo ahorita, si pudiera hacer cosas teóricamente, por ejemplo, quiero comparar a Sherry Orner con Marshall Salins, o uno podría comparar a Lila Abu Lughod con Miriam Jimeno, porque son cosas gruesas, ¿no?
interesantes de maneras de entender eso. Entonces, una historia de los sentimientos involucra entender que yo en eso me rijo mucho por la antropología biocultural actual. La emoción es esa primera reacción. El sentimiento es la construcción que tú haces con el tiempo. Y una historia de los sentimientos es una historia de relaciones donde tú tienes que tanto entender el dolor y la frustración como los momentos de esperanza. Por ejemplo, la teoría de la práctica que desarrolla Sherry Orner, que está centrada pues en todos unos procesos. Ella hace una combinación entre Bourdieu, hábitos, antropología. Ella es magnífica, la recomiendo siempre mucho para entender ese sujeto, ese agente, como alguien que se proyecta de varias maneras y cuyo proyecto de vida no es algo acabado ni teleológico, sino en donde incluso los procesos inesperados tienen un sentido. Entonces, esa historia de los sentimientos, pues parte de que tú te pares en los sentimientos, no en las emociones. Una emoción puede ser la alegría y la alegría se puede transformar en un sentimiento de esperanza. O, digamos, una emoción puede ser el miedo y el miedo se puede transformar en un sentimiento de humillación o en un sentimiento de subvaloración o en un sentimiento de precariedad frente a la vida, en donde todo el mundo me deja a un lado y nadie me apoya, ¿cierto? Y así. Es muy interesante entender mejor la teoría de las emociones. Hay varias teorías de las emociones. Yo la trabajé mucho cuando enseñaba parentesco y en la construcción de familias, en donde tú tienes esa emocionalidad básica y luego se va extendiendo en unas formas múltiples, porque entre las emociones también está, por ejemplo, de la vergüenza, de la emoción de vergüenza, tú puedes construir un sentimiento de hipocresía, de falsedad. Entonces, digamos que ahí hay cosas, uno podría decir, bueno, si lo que me interesa es violencia y lo que me interesa son emociones y quiero hacer una historia de los sentimientos a través de digamos, de un grupo focal inicial en una comunidad, yo puedo explorar qué sentimientos fuertes hay allí. Por ejemplo, con Nariño, nosotros exploramos, eso no fue tan planeado, empezó a salir, porque es una región que tú la miras y digamos, podrías pensar erróneamente que está por fuera de la atención del Estado. Llegar allá es dificilísimo, no, las carreteras son terribles, entonces la gente tiene formas de autoorganización históricas, pero entonces cuando empiezan a hablar de sus sentimientos frente al Estado, a mí me impresionó mucho cuando empezaron a hablar del Estado como el papá ausente. Y esa sensación de tener un papá ausente es tremenda. Y es tremenda porque tú como antropólogo no solo quieres decirles, es un papá ausente por razones de que ha estado ausente como una estrategia de Estado que va, por ejemplo, corre a través de rutas de clientelismo, pero yo necesito que usted se vuelva, vaya más allá de pensar ese Estado como papá ausente. ¿Qué hacemos? Uy, ese ha sido un viaje muy interesante, pero ese viaje solo me lo ha permitido el hecho de tener una investigadora allá, que está entre allá y acá, y que hace una mediación muy interesante y me permite entender cosas allí. Posiblemente sin ella uno también lo hubiera logrado, pero exige pues un despliegue de procesos para ir hacia allá. Entonces ese sentimiento de estar abandonado, es un sentimiento en muchas comunidades colombianas. Estoy abandonado, nadie me pone cuidado, me matan, hay impunidad. ¿Qué tipo de sentimientos produce la impunidad? Ese tipo de cosas.
Entonces, yo creo que ahí uno puede jugar mucho, por ejemplo, con los relatos de vida. Cuando uno empieza y le dice, bueno, y además que en el mundo rural eso es muy interesante porque uno, cuando yo entré después de trabajar tantos años con comunidades indígenas a trabajar con campesinos, yo tenía ideas que había forjado trabajando con comunidades campesinas que no aplican para los campesinos. Es decir, primero no son necesariamente comunidades que siempre han estado ahí. El mundo campesino en Colombia tiene unos flujos y unos movimientos internos tremendos. Esa historia de movimientos, migraciones, recomposiciones que también marca a los indígenas, marca particularmente a las comunidades campesinas. Entonces esa idea de que uno empieza a indagar y se da, ah, no, yo vine aquí, sí, hay gente que tiene familias muy antiguas o hay gente que vive, por ejemplo, porque el trabajo rural depende de estaciones, la gente sale a recoger café por el Quindío, sale al Putumayo, la gente en el campo se mueve enormemente en Colombia, enormemente. La idea de terruño es una idea que si uno fuese a aplicar, digamos, criterios cronológicos, historiográficos, se encontraría con grandes sorpresas. La gente puede idealizar su terruño en 10 años o los puede idealizar en 50. ¿Sí? Es decir, eso no necesariamente es un tiempo inmemorial de siempre. Entonces uno hacer, digamos, trabajar relatos de vida que es otra de las técnicas, de los métodos biográficos que le gustan tanto a nosotros, nos gustan tanto a los antropólogos, es una manera muy interesante de lograrlo, porque en ese ir y venir de una persona por su vida, tú empiezas a acercarte mucho a su historia de los sentimientos. Entonces, y si con un conjunto de personas empiezas a construir como una especie de grupo focal inicial, eso te puede llevar hacia la construcción de algo más interesante en términos de comunidad. Las comunidades hay que romperlas, ¿no? Esto uno tiene es que sí, es un juego muy interesante entre lo local y lo global y lo local de vuelta, múltiples escalas. Recuerden que la antropología es la que tiene la mayor y mejor historia manejando escalas micro, meso y macro. Eso tenemos que reivindicarlo. Y los estudios culturales, obviamente, que se alimentan muchísimo de todo esto, aunque obviamente trabajan mucho más con, digamos, todo el tema de políticas culturales, gestión cultural, quizá para mi gusto demasiado con perspectivas más estructurales, pero al estar invadido también por antropólogos, pues ahí el panorama se vuelve muy interesante, ¿no? Ujú. Pues porque también a los estudios culturales le tiene que interesar la construcción de discursos culturales, políticas públicas del patrimonio, pero bueno, eso es harina de otro costal. Yo puedo hablar de mil cosas y demorarme mucho, pero Sí, por favor. digamos que en términos metodológicos, pues lo veo así. Digamos que hay esas cosas básicas en la etnografía, que uno puede diario, observación participante, conversaciones, los métodos biográficos, porque el ejercicio biográfico siempre obliga a la conexión con emociones y sentimientos. Por ejemplo, hay gente que está probando, para mí ahorita los temas de cartografía son interesantes, pero involucran también que uno entienda qué es la geolocalización, porque no haces cartografías en el aire, ¿cierto? Tienes que hacer cartografías en el situadas, ¿no? Y cuando empiezas, por ejemplo, hicimos un ejercicio muy bonito con los niños allá de la escuela que les pedimos que narrara
cómo era su camino de la escuela, de la casa a la escuela, y qué sentimientos aparecían a lo largo del camino. Entonces, que lo hicieran, les pedimos previamente con profesores de los grados 9º y 10º. Esto era un poco para entender cómo se situaban emocionalmente los chicos con relación a su espacio inmediato asociado con la vida escolar. Y aparecieron un montón de cosas muy interesantes. Por ejemplo, había un puente que en muchos casos todos decían que les producía susto, porque ese puente en la época como más cruda de la economía ilícita, ahorita hay situaciones difíciles, pero en el pasado ahí aparecían más personas asesinadas, ¿no? O este es otro lado que es la esquina donde suelen aparecer los que venden droga a los chicos jóvenes. Bueno, eso pues por los espacios, los temas negativos, pero había también muchas cosas en esos diarios de escuela a casa. Entonces, por ejemplo, esa es una manera muy interesante de hacerlo. O cuando uno brinda una cámara y recorre un paisaje, el tema de las biografías del paisaje, es también muy lindo porque con la gente tú vas caminando y construyendo a la gente emocionalmente en ese paisaje. Y es también un ejercicio muy interesante y menos invasivo, ¿sabes? Porque uno dice, bueno, yo me voy a un barrio o una comunidad y quiero arrancar por investigar. No, ¿qué tal más bien si les propongo que vámonos todos con unas cámaras y nos vamos a caminar? ¿Cierto? Entonces yo he estado siempre como tratando de que hacer que sea transparente y menos invasivo, y transparente porque todo esto exige consentimientos informados, porque pues la comunidad tiene que estar al tanto de esos materiales, para qué se producen y dónde van a quedar guardados, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya en Nariño estamos trabajando en un proyecto del archivo de ellos. Entonces, así se intenta hacer. Lo más bonito para mí es la experiencia vívida, ¿no? Que viajar y salir es realmente conocer otras maneras de ver el mundo, y eso va desde cómo la gente habla, come, lo que siente, lo que espera, lo que sueña. Entonces ese es como el terreno en el que yo me siento más feliz. Me ha alejado mucho de la violencia como un tema central. Digamos que en un momento dado fue Tausig el que habló de que uno tenía que construir desviaciones para estudiar la violencia, que estudiarla así como en una línea recta. No sé si fue a raíz de su libro de La ley en una tierra sin leyes, Law in a Lawless Land, que él pues desarrolló esta idea de cómo uno crea esos desvíos, ¿no? Y es en esos desvíos donde tú encuentras esos registros tan densos, tan llenos, ¿no? De cosas que te pueden dar además ideas nuevas, y que construyes con la gente. Entonces, eso es muy chévere. Por ejemplo, Tausig, ese libro es un diario, ¿cierto? Arranca como un diario de todo el tema, pues, de la guerra sucia y de la arbitrariedad de la violencia, y termina convirtiéndose, pues, en un ejercicio de reflexividad tremendo, en un ejercicio cualitativo de gran calidad. Otra cosa que yo recomiendo cuando uno está con la gente construyendo proyectos y la gente quiere trabajar es leer, ¿no? Leer no solo teoría, sino leer casos, estudios específicos. Sé que hace poco Luciana y su equipo publicaron, estoy por conocerlo mejor, pero esos casos específicos, por ejemplo, ahora que el tema de violencia policial, bueno, es un tema ya que tiene su tiempo,
y tiene sus grandes figuras como Javier Aullero, que es tan Sí, interesante. Eh, pasé. entonces, pues ¿qué pasa, no? Con la gente, esa sería una contrapregunta para ti, ¿no? ¿Qué has encontrado en estos barrios donde esa violencia policial arrecia y qué es decir, no solo en el discurso articulado de un activista, sino en la vida cotidiana, qué dice la gente, ¿no? ¿Qué sienten ellos? Rebelión, transgresión, no sé. Ahí sí sería una contrapregunta para ti. Mira, es muy interesante todo lo que planteas porque hay como puntos de encuentro muy fuertes entre lo que vos estás planteando y el trabajo que hemos hecho en el Marconi, que es un barrio popular de la ciudad de Montevideo, que queda como a 10 minutos del centro, 15 minutos del centro, y uno cuando va se piensa que va a ir, no sé, que está llegando a un territorio minado, ¿no? Porque mucha gente lo ve así y en realidad no. Y eso que vos me estás comentando, o sea, cuando hablas de las memorias, nosotros logramos, o sea, primero el ingreso fue complejo porque hay como una tendencia de muchos académicos que han logrado ingresar al barrio y han hecho mucho extractivismo de la información y se han ido y nos han vuelto y bueno, el compromiso como que fue muy distinto. Entonces, nuestro planteamiento fue, bueno, a nosotros nos exigieron compromiso y determinadas cuestiones, nosotros estamos para eso. Y a su vez, bueno, construir colaborativamente algunas cosas con la comunidad. Participamos de algunos procesos que ellos, los vecinos organizados, hicieron porque hubo unos asesinatos de unos jóvenes que terminaron en fuego cruzado por enfrentamiento de bandas. Entonces, todo eso fue como, es como que va quebrando a la comunidad, ¿no? Es doloroso. Y a su vez está como esa dualidad que vos hablabas del Estado hoy y para mí es un papel central que tiene el Estado en muchas formas, aun cuando no está, tiene un papel. Eh, y el Estado, y hay como una cuestión dual. Por un lado, muchas personas mayores o de mediana edad, más que nada, como que demandan la presencia de la policía porque se sienten seguros que haya patrullaje, porque creen que la policía tiene que estar en el barrio de una forma, porque de cierta forma los cuidan. Y cuando vamos y trabajamos con jóvenes, que hicimos una especie de, no fue cartografía, pero fue como un ejercicio más bien eh, con como con unas cartas que tenían palabras y que ellos tenían que dibujar qué sentimientos les generaban esas palabras y de repente salía la palabra policía y ellos decían, uy, qué asco. Y eso fue como fuerte, porque claro, los que más que nada reciben como el hostigamiento de la policía son los jóvenes. Los jóvenes, los varones, las chicas jóvenes se sentían como muy desprotegidas porque tenían que caminar por ciertos horarios en el barrio para ir a estudiar, de mañana no hay nadie, y han tenido como situaciones con los policías que las han abordado o las han acosado de ciertas formas y se sienten como desprotegidas. Entonces ahí hay como diferentes factores. Una cosa que a nosotros nos impresionó muchísimo y nos chocó mucho es que estos jóvenes después de cierto horario no pueden salir de sus casas. Entonces su forma de socialización es en las instituciones educativas y las instituciones educativas les dejan, por ejemplo, en una escuela de oficios que nosotros trabajamos, les dejan como el patio de la escuela para después de la hora, del horario de clase quedarse ahí un rato charlando y jugando al fútbol o haciendo lo que sea. Tienen una huerta incluso donde plantan, porque no pueden salir de sus casas a hacer cosas tipo reunirse en una plaza o ir a salir de noche. Si salen de noche del barrio no pueden volver, se tienen que quedar en la casa de alguien. Y ellos no, ahí se generó como una contradicción porque había algunos jóvenes que eran hijos de policías
y sabían cómo actuaba la policía. De hecho, uno de ellos nos decía, no, porque si te ven con actitud sospechosa. Bueno, ¿cómo se define la actitud sospechosa? Estar encapuchado, tener las manos adentro de los bolsillos, y todo así. O sea, entonces, los jóvenes son los que más sufren eso. Y hay ahí como una dualidad. El Estado hoy en día se replegó mucho de esos territorios, donde en un momento tuvo como una batería de organizaciones, de instituciones estatales que estaban como para responder frente a la precariedad que hay, porque la mayoría de las mujeres que viven en ese barrio son empleadas domésticas, porque hay mucha cuestión de etnia también presente, hubo desplazamientos que terminaron en esos barrios. Y los jóvenes te dicen, yo no quiero vivir acá, me quiero ir de acá. Yo quiero terminar de estudiar y no me quiero quedar en este barrio. Y es fuerte, muchos no tienen la posibilidad económica de irse de ahí. Y las mujeres, Ujú. hijos, te dicen, yo no quiero que mi hijo termine involucrado en cosas, no las quiero estigmatizar, no quiero decir, pero es como la dinámica propia del barrio, es como esa dinámica, esa complejidad que termina involucrando a los jóvenes en eso. Entonces, Mm. frente a ese panorama, es como desolador, porque nosotros llegamos, aportamos, participamos, fuimos, esto, marcha, con los vecinos, consejos barriales, mesas barriales, pensamos cosas, con el alcalde, o sea, todo, con todos los espacios habidos y por haber, igual así, es como gente muy organizada, que está como muy involucrada en procesos, pero los desbordan, todo eso es desbordante. Y en el medio de todo eso, la persona que teníamos más confianza, que nos había introducido en el barrio, que nos había presentado a todo el mundo, que nos había presentado como a la mandamás del barrio, que es como la que manda todo, que está vinculada con el microtráfico, el narcotráfico, tiene una olla popular, falleció. Y nos Oh, sentimos como desolados, porque fue como, ¿y ahora qué? mm, Y toda la comunidad quedó como mm, fragmentada. Y yo era con la mm. que hablaba, era como mi madrina, o sea, con la que hablaba. Claro. Nos presentaba como sus amigos, nos hacía entrar a la casa de la gente. No, yo llegué a hablar con o sea, Mm. terminamos hasta saludando a la policía, más allá de que nos parecían muy violentas muchas cosas, pero ella nos decía, no está bueno como ir a enfrentarse a ellos, porque en definitiva ellos tienen que estar acá, porque igual nos tienen que cuidar. Claro, una situación durísima. Eh, Mira, yo te tenía dos preguntas oyéndote hablar pues de esto tan tremendo que nos cuentas. También basada pues en tu investigación doctoral sobre, bueno, el desarrollo del teatro en los tiempos tan duros como los de la dictadura. Pensaba yo pues en el concepto de hidden transcripts, de esos registros ocultos que tú fuiste pues como una maga en la elaboración de esas situaciones en donde frente al confinamiento, a toda esta situación de represión tan tremenda en la vida pública, pues la gente, los actores, ¿no? Y toda una historia del teatro allá empieza a tener unos desarrollos, no solo ya en el espacio público que también fueron cerrados, sino de la gente misma en relación con la clandestinidad. Eh, ¿Tú cómo verías la posibilidad de entrar como a un trabajo de estudio? Si creerías, verías factible de unos hidden transcripts allá, ¿no? Y el otro elemento que iba a hablar cuando uno ve eso
Nosotros en nuestro libro El Poder en Plural, Alex Betancourt trabajó mucho sobre el tema de la violencia en las favelas, en Brasil, en Río de Janeiro, y hay una película que es magnífica, que yo no sé si vimos, se llama Favela Rising, y es un poco este tema del arte y la música allá, ¿no? Entonces traigo esto para pensar contigo, tú cómo verías eso, porque claro, uno entiende esto que tú hablas, tan fuerte, tan desestructurador. Cuando uno está con los jóvenes, no hay que olvidar que también la juventud es una edad en donde yo estoy buscando perspectivas, o sea, me quiero ir por muchas razones, pero también me quiero ir porque generacionalmente es un patrón en las sociedades humanas, por decirlo de alguna manera, más en la globalidad. Entonces, ¿cómo lo verías? Y eso de pronto nos sirve para jugar un poco con estas dualidades que queremos recomponer de otro modo, ¿no? Bueno, la verdad que esa pregunta que me haces, Mónica, es como muy importante. Este año nosotros logramos sacar una segunda edición de un curso que tiene como un componente de investigación, docencia y extensión. Por ese lado, la idea es llevar estudiantes al barrio, como lo hicimos el año pasado, y en ese sentido a mí me gustaría como elaborar algunas actividades que sean más, además de estos grupos focales, porque ellos también están interesados en que nosotros, bueno, hagamos grupos focales con los jóvenes, hay jóvenes en estos lugares que tienen como más capacidad de expresar, son como representantes estudiantiles y ellos quieren que hablen. Pero a su vez me parece interesante y tengo un colega que es músico que estuvo haciendo como unas historias de vida de unos jóvenes que estuvieron presos, y la idea sería como llevarlo al barrio, hacer alguna actividad en ese sentido con los jóvenes de esta escuela de oficios. También lo del teatro me parecería como que estaría bueno, o por lo menos hacer como una dinámica más, eh, sí, entre performativa o alguna cuestión así. En un momento a mí se me ocurrió que ellos podían como filmar con sus propios celulares su cotidianidad, como para después eso compartirlo en algún ámbito en donde nosotros pudiéramos como socializar eso, generar algún material de registro que le quede. Pero vos sabés que algo que nos frenó el año pasado fueron estas oleadas de violencia en la cual nos decían, bueno, ahora no está bueno que vengan, y ellos también se repliegan. Y eso pasa y todo el mundo, es como que todos nos replegamos, entonces por un tiempo no podemos ir y luego volvemos a ir, y es como la calma después de la tormenta y vos igual sentís ahí como... Entonces a veces nos costó mucho como generar algunas dinámicas, porque también la comunidad cuando esas cosas pasan, toda la energía está volcada en reconstruir como determinadas cosas que no pudieron hacer. El año pasado había una fiesta de la primavera con niños que iba a ser en la calle, nosotros íbamos a ir, era todo como mucha festividad, no se pudo hacer. Iba a haber un recital por los no sé cuántos años de un centro, no se pudo hacer. Entonces, todas las actividades que teníamos programadas para ir y participar, de repente lo de la primavera se hizo después, en una capilla que hay en el barrio, por seguridad. Entonces, cuando empiezan los enfrentamientos, incluso los jóvenes ya saben, porque hay familias que están permeadas por eso. Por ejemplo, un joven nos decía, yo me tuve que ir del barrio porque en mi familia hay gente mala y me pasaron cosas muy malas y nos tuvimos que ir. Y es como si hubiese vivido 50 vidas. Tenía 15 años. Me tuve que ir. Uf. Y la cantidad de jóvenes que terminan muertos son un montón. Entonces es como cómo ayudar a recomponer todo eso, ¿no? Uno se siente con esa responsabilidad que vos decías, y nuestra posición siempre fue, bueno,
acá vamos a ver estas narrativas, este espacio, qué es lo que está pasando, pero vamos a estar en lo que podamos. O sea, como acompañar y aportar desde lo que podamos, porque realmente es muy importante para el barrio. Entonces, Sí. sí, hay que pensar como, Pero ahí sí, es impresionante, ¿no? Lo que narras. Uno siempre piensa, por ejemplo, en toda la experiencia colombiana con las comunas en Medellín, con las que digamos, se han hecho también tantos trabajos tan importantes, desde todos los relatos de No Nacimos pa' Semilla y cuando, digamos, territorialmente hay un control de la criminalidad que genera y en esta ir y de venir con un Estado, pues con todos los, y genera estas comunidades confinadas, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Creo que en América Latina, pues por ejemplo, una red de, seguramente ustedes, tú la conoces mejor que yo, o sea, se ha estudiado, pensaba yo que un elemento esencial es romper simbólicamente, aunque sea esa lógica del confinamiento, ¿no? Con quienes, yo no sé allá, pues sí, esto de los teléfonos, claro, eso obviamente involucra pues como todo un espacio de negociación, pero que la gente o los jóvenes pudieran tener virtualmente, ¿no? Pienso en todo esto que ha hecho Daniel Miller con antropología digital, que es tan interesante, pero pues yo no sé, bueno, si es gente que tiene acceso a una red, a la posibilidad de hacer como unos tipos de ejercicios, ¿no? Distintos. Claro, y en donde además está en juego, pues para un joven, por ejemplo, que parte de su familia sea parte de estas relaciones difíciles, pero ahí hay un tema de confinamiento muy delicado y uno le preocupa mucho que generacionalmente, pues ese confinamiento se vuelva la cotidianidad de las personas, porque definitivamente, pues imagínate, la marca completamente. Eh, y es un confinamiento que le sirve a todo el mundo, a los criminales porque nadie entra, al Estado porque no tiene que preocuparse y pues deja en un estado, como tú dices, de precariedad a la gente. ¿Cómo construir, digamos, algo de empoderamiento allí que rompa esa lógica del confinamiento? Para mí sería como un reto, ¿no? Como tú dices. Quizá ayuden otras maneras, ¿no? No solo las de presencia, sino como otras redes. sí. Sí, no sé, durísimo el caso que Y nos cuentas. y a propósito de lo que decías al comienzo, encuerpamiento, pues es que eso es un cuerpo que se pone fijo, ¿no? Que es lo que hace la violencia, fijar el cuerpo, impedir el Mm, movimiento. Ahí hay una clave de lo que decías antes de los encuerpamientos en la violencia. sí, exactamente. Entonces, sí, ese cuerpo que queda ahí fijo, y entonces que yace ahí para ser atravesado por todo eso, ¿no? Yo creo que es de lo que genera las huellas psíquicas más duraderas, ¿no? Yo pienso que hay una tradición de estudios muy interesante en diferentes partes, en Brasil, en Colombia, ustedes allá que están contribuyendo con todo lo de Uruguay, donde uno podría ver cómo es que puede, ¿no? O sea, la posibilidad de otras redes y de maneras que a veces rompan con eso, pues sería algo interesante. No lo conozco tanto, ¿no? Porque también pues uno recuerda, o sea, y esa es una problemática central a toda América Latina. Imagínate lo que acaba de hacer Bukele allá Ah, El Salvador, una locura, ¿no? Y entonces, como en un momento dado también se crea un clima político retrógrado, ¿no? Que hoy permite la posibilidad de este tema del encarcelamiento de los cuerpos fijos, de la represión.
represión versus espacio de no represión, cómo la criminalidad juega con todo esto, pues yo creo que es uno de los grandes temas de América Latina. Sí, Sin duda. así es. Ujú. Bueno, Moni, uy, mejor dicho, decíamos, la pregunta que había quedado en en la charla con Eduardo Restre fuera, pero ¿cómo creamos una imaginación distinta para hacer una academia despierta, viva, o sea, como para volverle a dar un aire fresco que sentimos que como que la universidad entró en un anquilosamiento y en una aridez muy grande y vienes y nos llenas como de ideas y haces exactamente lo contrario, que es regar pues como con agua fresca esa aridez y darnos muchísimas inspiraciones. Entonces, muchas gracias por pues como por abrirnos la imaginación con todas estas categorías, formas de abordar que vimos hoy, porque sí que me parece que son muy innovadoras y que además como que sí, nos están abriendo el pensamiento. Sí, Sí. Ay, no, pues gracias. Sí, disculpa que te interrumpí, Luchi. no, Moni, nada, agradecerte como siempre, hablar con vos es como, bueno, me trae mucho nuestras épocas Nuestras épocas. de conspiración. No, De- la verdad que fue hermoso. no, tenemos que continuarlas. Este es el primer paso para seguir pensando y conspirando. Pensar es altamente femenino. ¿Sí? Hermoso, Sí. Moni, gracias. Sí. No, pues yo quería decirles como cierre y tomando en cuenta que pues aquí hay varios en la audiencia que por supuesto cuentan conmigo, ustedes estudiantes ávidos de salir a trabajar, de hacer pues lo que este mundo requiere, que es este trabajo cercano, sensible, en donde también hay que saber cuándo parar, cuándo no seguir, cuándo callar. Es como la vida misma, es muy lindo. Cuentan conmigo para imaginar cosas. Yo pienso que los estudios culturales, digamos siempre que pienso en los estudios culturales y en su interdisciplinariedad básica, ¿no? Intrínseca, yo pienso que pues muchas de estas cosas son interdisciplinarias, no, ya uno no puede pensar disciplinariamente, cada una de nosotras, además, yo creo que yo soy la más disciplinaria de las tres, porque pues Luciana tiene un pie en sociología, Liz ha estado con comunicaciones, entonces, ¿qué implica esto interdisciplinariamente? ¿No? ¿Cómo lo podemos nutrir? ¿Cómo podemos construir problemas que arranquen como problemas interdisciplinarios, pero se transformen en prácticas transdisciplinarias, ¿no? Eso creo yo que es una vida para los estudios culturales. Pensar en femenino, pues yo, digamos que quizá no he llegado a ese momento que mi colega Diana Ojeda dice, es ni una gota de mi sangre no dedicada a pensar en femenino, pero sí, sin duda, yo creo que el feminismo contemporáneo, incluso el moderno, pues nos ha abierto esa beta en donde no se habían atrevido muchos. Con ese trabajo íntimo del poder, ¿no? Bueno, Foucault ahí lo abrió, pero el feminismo lo situó. Entonces, creo que es una manera de seguirlo y por supuesto que ahí estamos en la jugada. Los estudiantes quienes quieran en un momento dado dialogar sobre sus trabajos, cuentan también con esa posibilidad a través de Luciana Olís, y me parece magnífico que estén haciendo estas conversaciones. Gracias, Moni. Gracias, Moni. Pues nada, Gracias. muchas gracias y gracias entonces a las estudiantes que estuvieron aquí conectadas y a la gente pues que nos va a ver después en diferido estas charlas. Muchas gracias por conectarse, por estar aquí en la sala. Y entonces nos vamos a ver en la tarde con Elizabeth de Tallo para hablar sobre masculinidades y sobre cuando aceptamos la violencia y hay unas negociaciones allí en las violencias de género más intrincadas y cómo se dan esas negociaciones. Entonces nos vamos a ver a las 2 de Colombia ahora en este mismo salón y en este mismo enlace. Muchísimas gracias. Gracias, Moni. Chao. Bueno, gracias. Chao. Chao. Chao.
Eso. Ay, ¿qué dice? Sí, Acá, aquí. Le damos Detener. pausar. pausar.